En este domingo tenemos un tema importante que invade la primera lectura y el Evangelio, y también otro tema importante en la carta a los hebreos. El tema importante es la pareja, el matrimonio, la fidelidad, el amor, todo lo que podamos decir sobre esa cuestión. El segundo tema es el rol y la importancia de Jesús en la historia de la salvación para cada uno de nosotros. Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo B, 6 de octubre de 2024. Lectura del libro del Génesis. El Señor Dios se dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien como él que le ayude. Entonces el Señor Dios modeló de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y se los presentó a Adán, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el nombre que Adán le pusiera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, que se durmió. Le sacó una costilla y le cerró el sitio con carne. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán. Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Su nombre será mujer, porque ha salido del varón. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Que el Señor nos bendiga todos los días de nuestra vida. Lectura de la carta a los hebreos. Hermanos, al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Pues por la gracia de Dios gustó la muerte por todos. Convenía que aquel, para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al jefe que iba a guiarlos a la salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo, por eso no se avergüenza de llamarnos hermanos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, acercándose unos fariseos, preguntaban a Jesús para ponerlo a prueba: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Él les replicó: ¿qué os ha mandado Moisés? Contestaron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Jesús le dijo: por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto, pero al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre lo mismo. Él les dijo: si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de los cielos. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en brazos, los bendecía imponiéndoles las manos.
La primera lectura es del libro del Génesis. En el contexto de los relatos de la creación, los dos relatos que aparecen en esos primeros capítulos del libro primero de la Biblia, del Génesis, aparece el momento de la creación en el cual, después de crear al hombre, hay una soledad ontológica en el hombre, que no es colmada por todos los animales que han sido creados delante de él y a los cuales tiene que darles nombre. Darles nombre significa poseerlos en el sentido primigenio de la palabra, pero poseer para que juntos con ellos construyamos la casa común de la que tanto hablamos en estos momentos, en cuestiones medioambientales importantes. Y aparece la creación de la mujer desde parámetros antropológicos y una reflexión que está muy lejos de nuestra sensibilidad actual. Evidentemente, la creación de la costilla de Adán, de la mujer, no significa una subordinación bajo ningún punto de vista. Hay una igualdad radical entre ellos, y esa igualdad radical se va a mostrar cuando diga hueso de mis huesos y carne de mi carne. Son los dos una misma cosa. Su nombre será Isha, mujer, porque ha salido del varón Ish. Son dos palabras hebreo, Ish e Isha, que muestran esa igualdad radical y profunda. Y la conclusión es bien clara. Por eso abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Esa soledad ontológica inicial desaparece con esta igualdad entre el hombre y la mujer que nos habla el libro del Génesis. La carta a los hebreos, como decía, nos muestra esa función importante que se convierte en una misión de aquel que había sido hecho un poco inferior a los ángeles. Es la humanidad de Jesús. Pero ahora, por su pasión y muerte, lo vemos coronado de gloria y honor. Convenía que aquel para quien y por quien existe todo, llevara muchos hijos a la perfección, a todos y a cada uno de nosotros. El sufrimiento se convierte en el camino para llevarnos a la gloria, el camino por el cual Él ha llegado a la gloria. El santificador y los santificados, concluye el texto, proceden todos del mismo. El origen es Dios. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos. Así pues, el sentido de la fraternidad cristiana es porque realmente nos sentimos hermanos y así nos llama Jesús. Y en el Evangelio aparece una vez más la polémica de Jesús polemizando con los fariseos que andan siempre intentando ponerle a prueba y tenderle trampas. ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y la respuesta de Jesús es bien clara. Les responde con otra pregunta. ¿Qué os ha mandado Moisés? Y ellos contestaron porque conocían muy bien la ley. Moisés permitió escribir el acta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les replica dándoles un dardo muy importante. Por la dureza de vuestro corazón dejó escrito Moisés este precepto. ¿Qué significa la dureza del corazón? La dureza del corazón significa que no han sido capaces de comprender en su totalidad el sentido de la pareja humana primigenia de la que nos habla el Génesis. Y que Jesús les recuerda cuando dice que al principio de la creación Dios los creó hombre y mujer. Y por eso dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sin dejar de ser ninguno de ellos el mismo, se fundirán en una sola carne. Y fundirse en una sola carne significa comprender la totalidad del sentido de la pareja humana. Sentimientos profundos, pensamientos profundos y al mismo tiempo ese amor que da sentido a esa sola carne. Y a continuación, la posición radical de Jesús, probablemente más conservadora que los fariseos, porque lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Y de nuevo le preguntan en casa a los discípulos.
Y él sigue apuntalando esa radicalidad. Si uno repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y viceversa, si ella repudia a su marido. Les está estableciendo, y esto es lo importante, en un plano de igualdad. En un plano de igualdad en cuanto al repudio y en cuanto al sentido de la pareja humana. Y el texto termina con: acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos los regañaba. Jesús se enfadó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de los cielos. Nos está recordando esa inocencia profunda del niño, esa inocencia que nos hará entrar en el reino de los cielos. Y Jesús les impone las manos y los bendice. Si olvidamos esa inocencia radical, profunda y ontológica, no podremos ser como niños, y si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y esto no se corresponde con edades cronológicas, se corresponde con un corazón abierto al Evangelio, abierto a la presencia de Jesús en nuestra vida y en nuestra historia. El relato del Génesis nos presenta la aparición de la pareja humana. Es la mano de Dios la que lo hace y la que permite un diseño de amor. El hombre no es nada sin la mujer, es o sería la pura soledad. Dios lógicamente no ha creado a la mujer del hombre, sino que es una forma de poner de manifiesto que tienen la misma dignidad y mutuamente se encuentran en el diálogo, en el afecto, en el amor. En nuestra fe cristiana es tan importante confesar a Jesús como Hijo de Dios que como hermano nuestro, que se compadece de nosotros y da la vida por nosotros. Su muerte en favor de toda la humanidad nos habla de la solidaridad de Dios con nosotros. Jesús es el que nos ha abierto el camino de la salvación. El Evangelio de hoy nos muestra la disputa del divorcio tal como se configuraba en el judaísmo del tiempo de Jesús. Había dos escuelas rabínicas, una más permisiva, Hillel, y otra más estricta, Shammai. Para unos cualquier cosa podía ser justificación para repudiar, para otros la cuestión debería ser más sopesada. Naturalmente el hombre, el fuerte, el poderoso, es el que hacía e interpretaba las leyes. Dios ha creado al hombre y a la mujer para la felicidad. ¿Cómo pues justificar el desamor? ¿Por la ley misma? ¿En nombre de Dios? De ninguna manera. Jesús aparece como radical, pero precisamente para defender al ser inferior, en este caso la mujer, que no tenía posibilidad de repudio ni de separación o de divorcio.